Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Barrera, yo soy residente de medicina interna y hoy en este espacio, en esta reunión de bioética, vamos a discutir, vamos a dialogar acerca del caso de un paciente de 19 años carente de la capacidad de dar su consentimiento. Para el día de hoy, en este diálogo, vamos a hablar de una serie de reflexiones acerca de unos principios bioéticos y eh, vamos a Vamos a charlar en este espacio. Para eso proponemos el siguiente itinerario. Y lo primero, para empezar la discusión del caso, lo primero que vamos a hablar es sobre la deliberación, sobre los hechos, y vamos a hacer un resumen sobre el caso clínico del que vamos a hablar. Luego avanzaremos a la deliberación sobre los valores y hablaremos estos valores bioéticos que están en juego en este caso. Posteriormente hablaremos de la determinación de los problemas morales y determinaremos el problema principal. Y ya para ir cerrando la reunión, hablaremos sobre la deliberación sobre el deber y el curso de acción que se debió haber tomado. Entonces, para empezar sobre la deliberación de los hechos, hablaremos un poco sobre el caso. Empezaremos diciendo que este era un paciente de 19 años, natural de Venezuela, del cual no conocíamos el oficio y sabemos que previamente era independiente para su ABC básico y avanzado, pero no conocemos más detalles acerca de los datos de filiación de este paciente. Tampoco tenemos datos de los antecedentes patológicos de este paciente, solo sabemos que este joven ingresó al servicio de urgencias sin acompañantes, completamente solo, extraído por los servicios de urgencia de la ciudad, en el contexto de una lesión por una riña callejera. Durante estos acontecimientos el paciente presentó impacto por arma de fuego en la región occipital del cráneo. Entonces entra al servicio de urgencias sin acompañantes, completamente solo, e inicialmente ingresa con una alteración grave del estado de conciencia, un Glasgow 6 de 15, el paciente estaba no intenso, con una frecuencia cardíaca en 85 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. Dado esta alteración del estado de conciencia, rápidamente se asegura la vía aérea del paciente y se traslada a unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, durante el transcurso de todos estos acontecimientos, el paciente inicialmente se le toma una tomografía de cráneo en la cual se evidenció desviación de la línea media y una importante destrucción del parénquima cerebral. Fue valorado por el servicio de neurocirugía, que inicialmente consideró que por las características y las magnitudes de la destrucción de este parénquima cerebral que se evidenció en la tomografía, el paciente no era candidato a procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Entonces el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, intubado. El paciente no respondía a estímulos, dolorosos, no respondía al llamado, ¿sí? Con unos parámetros respiratorios y ventilatorios básicos, en su basal en los parámetros ventilatorios, y durante el primer día de estancia en UCI el paciente presenta una evolución clínica estacionaria. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El paciente no, si bien tenía una condición clínica crítica, el paciente no evolucionaba hacia el deterioro, pero tampoco evidenciaba una tendencia franca hacia la mejoría. Durante el segundo día de estancia en unidad de cuidados intensivos, el paciente aún persiste sin responder a estímulos, no presenta reflejos periféricos, pero refleja algunos reflejos de tallo cerebral, por lo cual no se podía diagnosticar muerte cerebral. Durante el tercer día de la estancia en UCI, el paciente no presenta cambios en su evolución clínica, y durante el cuarto día de estancia en UCI, el paciente persiste con unos parámetros ventilatorios básicos. No es candidato a extubación, ya que no ha presentado resolución de su problema neurológico. Y empezamos a ver algunos cambios en el examen neurológico. Empieza a presentar unas pupilas dilatadas, reactivas, sin embargo, aún preserva algunos reflejos de tallo, por lo cual hasta el momento no se podría diagnosticar una muerte cerebral. Neurocirugía conceptúa entonces que este paciente tiene un pobre pronóstico neurológico, pocas probabilidades de mejoría, por lo cual consideran un candidato a ninguna intervención quirúrgica en el momento. Para el sexto día, el paciente no presenta cambios en su
en su evolución clínica, y para el sexto día el paciente empieza a presentar picos febriles y salida de secreciones purulentas por el aspirado, por el aspirado traqueal. Para el séptimo día, el paciente persiste presentando esas secreciones purulentas, picos febriles, los cuales llegaron a ser cuantificados hasta los 39, 39,5, 40 grados, asociadas a secreciones purulentas, y empieza a presentar deterioro ventilatorio, aumento de los parámetros ventilatorios en la ventilación mecánica, ¿sí? Y el equipo tratante entonces tiene una serie de discusiones acerca de qué hacer con este paciente, el cual se encuentra completamente solo, tiene una pobre probabilidad de, de, de evolución hacia la mejoría, pero sin embargo el paciente aún no se podría considerar como muerte cerebral. El equipo tratante en este momento determina que la decisión terapéutica respecto a este paciente es dejar que la enfermedad avance en su historia natural, que prosiga su curso y dejar que la naturaleza siga su curso. Entonces, en este momento empezaremos a hablar sobre la deliberación de los valores, y me gustaría empezar esta deliberación preguntando a los oyentes que, que nos escuchan cuáles son los conflictos bioéticos que, que, que se observan entonces en este caso, ¿cierto? Podríamos el caso, un paciente extranjero, solo, ingreso en unidad de cuidados intensivos, no tiene una evolución clínica satisfactoria, pero tampoco fallece, tampoco se puede diagnosticar muerte cerebral. Pensemos entonces y reflexionemos acerca de los conflictos que se observan en este paciente. Y para empezar a hablar de la determinación de los problemas morales, primero nos tendríamos que remitir a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del 2005, propuesta por la UNESCO. Es un conjunto de 17 artículos en los cuales la UNESCO nos propone una serie de una declaración sobre principios bioéticos en la práctica clínica. Y digamos, podemos decir que usaremos como base teórica estos artículos, ya que aunque pueden ser una declaración un poco más universal que los llamados, considerados derechos, principios bioéticos anglosajones. Remitiéndonos entonces al caso, podemos concluir en líneas generales que el caso en sí no presenta un conflicto bioético, ¿sí? Pero el caso sí presenta una serie de riesgos éticos y un problema principal, esta serie de riesgos y problemas principales lo podemos incluir en esos tres artículos que estamos presentando. El problema principal entonces estaría enmarcado en el artículo 7, personas carentes de dar su consentimiento, en el artículo, y los problemas, los riesgos bioéticos se podrían enmarcar entonces en el artículo 2, en el artículo 4, perdón, y el artículo 11, beneficios y efectos nocivos y la no discriminación y no estigmatización. Exploraremos entonces un poco más estos tres artículos más adelante en la charla. Pero para iniciar la discusión, primero tenemos que sentar unas bases teóricas, no solamente desde el punto de vista bioético, sino también unas bases teóricas respecto a la lesión que presenta nuestro paciente. Entonces, para empezar, primero, pues, si bien esta no es una reunión de un grupo de neurocirugía, así podemos observar un lineamiento general acerca del manejo de las lesiones por arma de fuego en la bóveda craneal. Y como podemos ver en este flujograma de esta revisión de Alvin, Milán y colaboradores, el manejo inicial de las lesiones por arma de fuego en la bóveda craneal se inicia con dos escenarios clínicos, digamos, definidos, ¿cierto? Un paciente con una escala de coma de Glasgow menor a 3 y unas pupilas fijas, en este caso no sería candidato a procedimiento quirúrgico. Digamos, no es el escenario de nuestro paciente, pero el otro escenario es el paciente que tiene una escala de coma de Glasgow de 3 o superior, o que tenga una escala de coma de Glasgow igual a 3, pero con pupilas reactivas. Y en este caso, digamos que la literatura es más o menos uniforme en que el siguiente paso a seguir fue
hacer un TAC de cráneo para descartar la presencia de lesiones susceptibles a manejo quirúrgico. En ese caso, en el caso de que se presentase un hematoma, se procedería a, a hacer una cirugía, una compresión pues, de esta lesión ocupante de espacio, pero por el contrario, si no hay hematoma, sin hematoma, el siguiente paso sería preguntarnos por el estado neurológico del paciente y preguntarnos si tiene un Glasgow mayor o menor a 8. En caso de que el Glasgow sea menor a 8, la siguiente pregunta sería qué tan extensa es la lesión cerebral, y en ese caso la lesión es una lesión extensa, como es el caso de nuestro paciente. Recordemos que es un paciente con una escala de coma de Glasgow de 6, un TAC de cráneo de evidencia una lesión parenquimatosa extensa con desviación de la línea media. En ese caso no sería candidato a cirugía, tal y como se conceptuó el equipo neuroquirúrgico. Pero entonces el pronóstico de estas lesiones, hagamos una breve revisión sobre el pronóstico de estas lesiones. La lesión del programa de fuego en la bóveda craneana. El primer mensaje grande que podemos encontrar en la literatura es que el pronóstico empeora cuanto más bajo es la escala de coma de Glasgow. Eh, en este artículo, este estudio prospectivo del doctor Hoffman y colaboradores, un poco viejito, pero nos da unas luces acerca de la evolución natural de las heridas por arma de fuego en la bóveda craneana, y podemos ver lo primero es que la gran mayoría de pacientes morirán en los primeros 7 días de ingreso a estancia hospitalaria. Podemos ver que la gran mayoría de pacientes mueren entre el día 0 de ingreso y el día 1. Podemos ver también en esta tabla que el pronóstico de la lesión se asocia, ¿sí? Se asocia con una fuerte asociación con la escala de coma de Glasgow. A más baja, tiene una mayor probabilidad de morir, sean tanto candidatos a cirugía como no candidatos a procedimientos quirúrgicos. Vemos como con una escala de coma de Glasgow entre 3 y 5 hay una mortalidad. La tasa de pacientes vivos es muy baja, es muy pobre, ¿cierto? Y entre una escala de coma de Glasgow entre 6 y 8, pues mejora un poco la sobrevida, pero el pronóstico sigue siendo pobre y sombrío. Por lo tanto, las tasas de vida, las tasas de sobrevida, incluso en aquellos pacientes que son llevados a procedimientos quirúrgicos, es pobre en aquellos pacientes que presentan una escala de coma de Glasgow inferior, principalmente menor a 8 meses. ¿Sí? Y quería traer entonces también este metaanálisis que hizo el doctor Poli y colaboradores, analizar una serie de estudios, todos de una naturaleza descriptiva, y básicamente todos nos dicen la misma información que nos dijo el artículo anterior. Podemos ver cómo entonces la tasa de mortalidad aumenta notablemente y es inversamente proporcional a la escala de coma de Glasgow, llegando en algunas series en los cuales el Glasgow de ingreso era de 3, llegando a una mortalidad a ser tan alta, casi un 100%. Podemos ver entonces en esta tabla, en estos artículos de índole descriptiva, cómo el porcentaje de supervivencia en aquellos pacientes que tienen una escala de coma de Glasgow entre 3 y 5 puede llegar al 8.1%, mientras que si la escala de coma de Glasgow es entre 6 y 8, pues la tasa de supervivencia estará aproximadamente en el 41.8%. Es un pronóstico que es francamente sombrío en estos pacientes, y centrémonos entonces en el caso de nuestro joven, en el cual ingresó con un Glasgow de 6, entonces podríamos, basados en esos estudios, ver la probabilidad de supervivencia del paciente es aproximadamente un 41%. Y entonces el concepto que hay que explorar para entender este caso es definir el concepto de muerte cerebral. Y este es un concepto que es muy interesante, ya que es un concepto que desde su origen nació y está fuertemente ligado a las medidas invasivas para mantener la vida. El concepto de muerte cerebral se origina aproximadamente en 1950 en aquellos pacientes con ventilación mecánica invasiva que tenían lesiones cerebrales catastróficas y que aún conservaban signos vitales, pero que no presentaban reflejos de tallo y que presentaban una línea eléctrica en el electroencefalograma.
Estos pacientes no presentaban una probabilidad de recuperación y si bien según los criterios de la época tampoco podrían considerarse fallecidos, entonces se desarrolló este concepto, el concepto de muerte cerebral, ¿cierto? Un concepto que, como vemos en su origen, está muy ligado a todas estas medidas invasivas para mantener la vida. Digamos que puede, a grandes rasgos tiene causas primarias y unas causas secundarias, ¿cierto? Sin embargo, todas estas causas, tanto causas primarias como secundarias, convergen en un punto fisiopatológico común, que es el aumento de la presión intracraneana y que lleva a la disminución de la perfusión cerebral. Es importante entonces tener en cuenta que el diagnóstico de esta condición es un diagnóstico que es netamente clínico y por eso les quiero presentar este programa que nos propone Greer y colaboradores en una revisión en el MILA que salió justamente a finales del 2021, en el cual en este programa vemos que lo primero para empezar a hacer el diagnóstico de muerte cerebral es ver si el paciente tiene una lesión catastrófica cerebral conocida, ¿cierto? Si el paciente tiene este tipo de lesiones, pues lo siguiente sería descartar algunos factores de confusión como medicamentos o toxinas que eh, estén afectando el estado neurológico de nuestro paciente. Si logramos descartar estos factores de confusión, pues lo siguiente sería un examen clínico minucioso y pormenorizado, pues es muy importante, es un examen clínico en el cual se evalúe el coma y la pérdida de todos los reflejos de tallo compatibles con muerte cerebral, y si esto es positivo, el paciente presenta la pérdida de todos los reflejos de tallo, y esta palabra me parece que es vital para entender la evolución de este caso, todos los reflejos de tallo. Si se pierde, entonces se puede hacer un test de apnea, cuyo objetivo es evaluar la respuesta del cerebro a la hipercapnia. Si el paciente entonces no pasa este test de apnea, pues podemos configurar el criterio de muerte cerebral, ¿sí? Eh, y declarar al paciente con muerte cerebral y declarar que ya el paciente termina pues, como con el soporte vital avanzado en ese tipo de pacientes. Sí quería presentarles entonces aquí algunos de los reflejos que se han descrito en los pacientes con muerte cerebral, ¿cierto? Las posturas extensoras, las fasciculaciones, el signo de Lázaro, el signo de la presentación, que son reflejos que se empiezan a ver en los pacientes en los cuales ya presentan muerte cerebral. Y lo siguiente que les quiero presentar aquí son estos reflejos de tallo de los que hemos hablado tanto para el diagnóstico de muerte cerebral y que hemos sido tan enfáticos durante la evolución de nuestro paciente que él todavía presentaba, ¿cierto? Reflejos como el reflejo pupilar, el reflejo corneano, los ojos de muñeca, el reflejo oculovestibular, el reflejo nauseoso de oxígeno, son los que consideramos reflejos de tallo. Y es muy interesante ver cómo fisiopatológicamente estos reflejos se van perdiendo con una progresión cefalocaudal, desde las partes más altas del tallo hasta las partes más bajas. Y a continuación veremos cuáles reflejos no presentaba nuestro paciente. ¿Sí? Vemos que el paciente durante el curso de su evolución clínica no, pues perdió el reflejo pupilar, perdió el reflejo corneal, perdió el reflejo oculocefálico, el reflejo oculovestibular, no tenía respuesta motora, sin embargo presentaba aún el reflejo de oxígeno y el reflejo nauseoso, como vimos previamente en el programa que les presenté. Si aún persisten algunos reflejos de tallo, el paciente no puede ser diagnosticado con muerte cerebral. Y en el caso de nuestro paciente, él todavía presentaba algunos por los cuales durante el curso de su evolución clínica no fue posible hacer el diagnóstico de este evento. Entonces entremos ahora sí a la revisión del tema bioético. Empezaremos hablando entonces del problema principal. Y el problema principal que identificamos claramente en nuestro caso es el caso de las personas carentes de dar su consentimiento, que puede ser recogido en el artículo 7 de la Declaración de Bioética de la UNESCO. ¿Sí? Y este artículo está básicamente enfocado en la protección especial a las personas que carecen de dar su consentimiento en dos expresiones, digamos, clásicas, ¿cierto? Su capacidad, tienen su capacidad de expresar su consentimiento en prácticas médicas, en prácticas invasivas, y para ser llevados a participar en actividades de investigación.
Pero para hablar de este tema, entonces tenemos que hablar de algunos términos, ¿cierto? Y definir qué es entonces esa incapacidad de dar su consentimiento, y digamos que lo entendemos a partir de la lectura de la Declaración de Derechos Humanos y Bioética de la UNESCO, como la falta de libertad para la toma de decisiones sinceras, causa de la imposibilidad de tomar este tipo de decisiones. Y para saber si una persona está o no en capacidad de dar su consentimiento, entonces hay una serie de criterios grandes que tenemos que evaluar y que dependerá entonces de la capacidad holística del clínico de poder establecer esta evaluación, esta evaluación completa de nuestro paciente. Lo primero es que tenemos que el paciente debe tener la capacidad de comprender, debe tener la capacidad de valorar la naturaleza de la situación clínica, la capacidad de evaluar la información relevante, la capacidad de elegir, la capacidad de utilizar la información y, muy importante, la capacidad de valorar las consecuencias de sus actos, ya que las personas que son responsables de la toma, deben ser responsables de la toma de sus decisiones. Sin embargo, hay unas situaciones en las cuales hay limitaciones en la capacidad de consentir, y digamos que la guía de la UNESCO nos presenta dos escenarios, dos causas grandes que limitan la capacidad de consentir. Primero serían unas limitaciones en la práctica, ¿cierto? Y lo otro serían unas limitaciones a partir de los sujetos. En estas limitaciones a partir de los sujetos encontramos niños, encontramos personas que no pueden, eh, que no pueden tomar sus propias decisiones, sea porque presentan una enfermedad neurológica, porque conviven con una enfermedad psiquiátrica, y otros sujetos que también estarían limitados en la capacidad de dar su consentimiento serían aquellas personas que tengan una incapacidad, sea temporal o permanente, de tomar sus decisiones. Como ejemplos de incapacidad temporal para la toma de decisiones, pues, podemos poner como ejemplo aquellas personas por cuyo estado psiquiátrico agudo no puedan entonces evaluar la magnitud de la toma de las decisiones o la información que se les está suministrando, y o personas que tengan un estado de conciencia alterado, como es el caso pues, de nuestro paciente. Y para hablar entonces un poco de este tema, de la autonomía de los pacientes y de la capacidad de dar su consentimiento, pues podemos remitirnos a un texto de la profesora Corinne Peluchon, un texto de bioética denominado La autonomía quebrada. Y en este texto, la profesora Peluchon nos habla acerca de unos conceptos grandes, ¿cierto? Unos conceptos grandes eh, a la hora de hablar de este tema de autonomía. Lo primero es, el primer concepto que queremos explorar a partir de este texto es la presencia del paternalismo versus la autonomía. Y para empezar las disertaciones acerca de estas cuestiones, pues podemos empezarnos eh, preguntándonos principalmente en qué consiste la autonomía de un sujeto que sufre físicamente o toma medicamentos que afectan la capacidad de comprender la información proporcionada por el médico, ¿sí? Podemos ver que en la práctica clínica la autonomía del paciente es más un medio que un fin en sí mismo. Es importante tenerlo en cuenta, y el respeto a la autonomía del paciente exige principalmente que el enfermo haga parte de la toma de decisiones, lo que supone entonces que se debe establecer un verdadero diálogo entre el clínico y el enfermo, nuestro paciente. En numerosas situaciones en las cuales se enfrentan precisamente esos principios y puede establecerse un conflicto entre los principios de beneficencia y autonomía, en general, digamos, las corrientes filosóficas actuales, contemporáneas, occidentales, fieles a proteger la autonomía eh, del paciente, prevalecen, digamos, son, digamos, más prevalentes entre los especialistas en esto. Y esa es una concepción predominante en nuestras sociedades, las cuales beben de las democracias liberales en las cuales estamos circunscritos, ¿cierto? Y tienden a proteger al paciente frente a ese poder, digamos, desmedido que puede tener el médico. En ese orden de ideas, vemos como el paternalismo se ve como algo contrario a la ética y la condena. Bien, siendo así, entonces eh, el paternalismo es como esta
unido y contrapuesto a la idea de autodeterminación. Y vemos que esta idea, este concepto de autodeterminación se limita a las personas que están únicamente en la madurez de sus facultades, y podemos ver entonces aquí claramente por qué, digamos, los niños presentan una limitación a la hora de la toma, pues, de decisiones. Es importante tener en cuenta que limitarse y aceptar la decisión del paciente sin una buena explicación de su condición y de tratamiento es dejar al enfermo a su suerte, ¿cierto? Negando la dimensión ética que es inherente al arte médico. Tanto las competencias técnicas y científicas permiten establecer un diagnóstico adecuado y establecer un tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que las cualidades de comunicación y participación con el paciente en su cuidado son fundamentales para el respeto a la autonomía y prevalecer la autonomía sobre el paternismo. Y otro concepto que es muy importante, del cual nos habla la profesora Peluchon, que es el concepto de la inclusión del paciente en la toma de sus decisiones, y vemos la contraposición entre el curar y el cuidar, ¿cierto? Como opina la autora Carol Gilligan, es una autora anglosajona, ¿cierto? Feminista, la preocupación y la obsesión por curar no es suficiente, sino que la medicina tiene una dimensión subjetiva, en la que la respuesta personalizada a las necesidades específicas del paciente hacen parte del acto de cuidar, ¿cierto? El acto de cuidar. Y este es un componente esencial en el enfoque holístico que busca entender al paciente como un todo. Las cualidades entonces humanas no se excluyen de la mirada únicamente clínica, esa mirada como de la que nos habla Foucault en su libro El nacimiento de la clínica, y digamos que lo entiende como la contextualización de las enfermedades a través de ese citamiento razonado y reflexivo de signos y síntomas. Esta mirada no se, de esta mirada no se debe borrar la humanidad del paciente, sino que debe existir en un concepto global de la persona. Así, la intervención del médico, lejos de ser paternalista y de sustituir la decisión del enfermo, la hace posible, quizá como una garantía de su propia libertad, y dispone de una situación en la cual el médico no solo funciona como garante de la autonomía, sino también de la libertad del paciente, ya que es este quien siente su necesidad. Sin embargo, el paciente, ¿cómo sabe qué es lo más adecuado en su caso? Y esto resalta entonces la cooperación del paciente con el médico, y es pues una condición necesaria para el tratamiento. Sin embargo, la elección de un tratamiento desde que sea conveniente para el paciente y su situación depende pues netamente del médico y, y de las prioridades del paciente. Y eso nos adentra entonces en el componente narrativo y subjetivo de la enfermedad, ¿sí? El componente narrativo y subjetivo de la enfermedad, entonces hacemos referencia a la manera en que cada persona entiende y experimenta una patología en concreto, y es fundamental para la elección y el éxito de un tratamiento. Evaluar este componente subjetivo requiere que el médico tenga cualidades de escucha y de comprensión, así como de compasión y empatía. Y estas cualidades contrastan netamente con el conocimiento netamente técnico, el conocimiento puro, ¿cierto? Y es importante tener en cuenta que entonces la medicina no se reduce a un mero de conocimientos técnicos, y que el respeto a la autonomía del paciente supone una serie de cualidades morales y una distinción entre los hechos y valores y el positivismo sobre el cual se fundamenta, digamos, la práctica. ¿Cierto? Con estas reflexiones entonces que nos propone la doctora Peluchon, vemos entonces que una concepción atomista del individuo, al considerarlo completamente independiente de sus fines, es un error en el cuidado pues, de los pacientes. Esta serie de disertaciones entonces nos pone a luz el contexto en el que vive el paciente y cómo es su relación y las expectativas que se pone con la ciencia médica, esas expectativas que él deposita en la ciencia médica como una ciencia capaz de controlar la incertidumbre que genera la organicidad y los procesos pues, importantes. Nos introduce entonces el tema de la relación médico y la relación paciente, digamos que nos pone en contraposición un pacto versus un contrato, la relación entre médico y paciente no supone un entendimiento entonces contractual
entre los individuos que presupone socios que intercambian un servicio, sino que más bien responde a la figura de un pacto, ¿cierto? Dos socios provistos de autonomía. Sin embargo, en este pacto el resultado del intercambio, el intercambio, eh, el intercambio de servicios de un acuerdo es el mismo, es fruto mismo del diálogo ininterrumpido entre el médico y el paciente y está enmarcado entonces está en una disymetría, una desigualdad entre el hombre, el hombre enfermo, este enfermo que es un hombre que sufre y su médico, ¿cierto? Tal disymetría entonces nos hace recaer la responsabilidad sobre el lado del que sufre, ¿cierto? Y por lo tanto la responsabilidad médica está netamente ligada a esta desigualdad. Y está basada también en la confidencialidad y la confianza, lo que implica entonces entender que la autonomía tiene ciertos grados, ya que el enfermo está delegando, ¿sí? Está delegando en su médico un poder de decisión. Y eso lo hace sin dejar de ser una persona autónoma, se lo deja de actuar de manera autónoma, eh, solo está dejando de actuar de manera autónoma, no de ser un ser autónomo, ¿cierto? Del mismo modo, el médico que toma la decisión, las decisiones en lugar del enfermo que sí se lo pide, no está siendo netamente paternalista y no obra en contra de la voluntad del enfermo, sino que por el contrario, la respeta. Esta distinción implica que no es posible, que es posible seguir siendo autónomo cuando se realiza una acción que no lo es. Y esas acciones, lejos de poner en cuestión la propia autonomía, son consecuencias de la decisión que se ha tomado. Entonces entramos a hablar también del consentimiento informado como parte de la toma de decisiones, y esto lejos de ser un procedimiento netamente legal, digamos, como se podría observar, es un proceso de una decisión compartida entre el médico y el paciente. Esta realidad entonces, eh, esta realidad poner un mayor énfasis con un mayor énfasis en el compromiso de los médicos y con un tratamiento honesto a los pacientes, ¿sí? Y en su capacidad de encontrar las palabras para referir un diagnóstico y un tratamiento. Así, el hecho de tomar en cuenta la situación clínica, sus aspectos concretos y singulares, nos está invitando al abordaje flexible del conocimiento, del consentimiento informado y de su aplicación en el marco de un diálogo con el enfermo, y que las tensiones entre médico y paciente y esta dismetría que hemos hablado inicialmente, y entre los principios se desvanece en la medida que el profesional, el médico, juzga según la situación y momento que es lo más conveniente, ya que sabe en qué momentos, en qué momentos la decisión de rechazar un tratamiento es fundamental, ¿sí? Fundamental, mientras que en otros casos debe insistirse en este tipo de procedimiento. Tal discernimiento entonces destaca la responsabilidad del médico, incluso hace parte de ella, porque la enfermedad no solamente está ligada a los síntomas, sino también a una alteración de la identidad. La enfermedad vemos que designa un estado de una humanidad herida, una humanidad en que su autonomía ha sido quebrada y pone en el médico su confianza para lograr la restauración pues, de su estado de salud, respetando así la autonomía y poniendo entonces al médico en un papel de garante y protector de la libertad y la autonomía de los pacientes. Así podemos entonces sacar una serie de conclusiones generales, ¿cierto? Lo primero es que se debe crear un espacio que permita al paciente tomar sus decisiones sin vulnerar su dignidad. Tenemos que también tener en cuenta el papel del médico como experto en medicina. Sin embargo, el paciente es un experto en sus preferencias, creencias y valores en conjunto, y construyendo todo este plan de tratamiento para el paciente. Tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene derecho a rechazar un procedimiento. Sin embargo, como exploramos en las disertaciones previas, no se puede exigir cualquier tipo de tratamiento, ¿cierto? Y si una persona es realmente autónoma y decide en plena libertad, es importante que debe asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, nos queda la pregunta, ¿en qué situaciones, digamos, se podría favorecer, inclinarse más hacia cierto tipo de paternalismo? Y digamos que para resolver esta duda es importante que nos remitamos al marco legal contemporáneo. En el caso del marco legal colombiano, contra la Ley 23 de 1981, la ley de ética médica, cuyo artículo 14 nos expresa explícitamente y nos da una respuesta a esta pregunta. El médico no intervendrá quirúrgicamente en menores de edad o a personas en estado de inconsciencia mentalmente incapaces sin la autorización de sus padres, tutores o llegados.
a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata, y en este caso, digamos que se nos da respuesta en qué situaciones se puede favorecer algún tipo de intervención de entrada sobre los pacientes, especialmente en pacientes que están en incapacidad de dar su consentimiento. Este es nuestro problema principal. Sin embargo, encontramos una serie de riesgos bioéticos. Uno de los primeros riesgos bioéticos que resalta en la descripción de este caso es es el que se recoge en el artículo 4, beneficios y efectos nocivos, y en el cual en la declaración de la UNESCO nos pone de relevancia que se deberían potenciar al máximo los beneficios y efectos indirectos para los pacientes y minimizar el riesgo de los efectos nocivos. Pero para entender esto, entonces, tenemos que tener en cuenta una definición importante, y es una definición de salud. Para poder entender los efectos nocivos, debemos entender primero qué es la salud. Y esto en la Declaración de la Organización Mundial de la Salud nos lo propone como un estado de total bienestar físico, mental o social, y no simplemente de la ausencia de enfermedad. Así, el efecto nocivo como contraposición a este estado pleno de salud es un efecto que es relativo a la condición de los pacientes y que pueden ser efectos nocivos físicos, psicológicos o sociales. Vamos a tener en cuenta esa máxima que se nos enseña siempre desde el principio en las facultades, que lo primero es no hacer daño a la hora de determinar un tratamiento. Y como otro problema, otro riesgo bioético, encontramos este que nos recoge el artículo 11, la no discriminación, la no estigmatización, y en el cual se nos habla que ningún motivo o grupo deberá ser sometido por por ningún motivo en violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales a discriminación o estigmatización alguna. Se nos habla entonces de dos términos, discriminación y estigmatización. Explorémoslos un poco. Primero, la discriminación es entendida como la distinción no ética entre las personas, y la estigmatización como una desacreditación a un individuo a partir de una característica. ¿Sí? Digamos que inicialmente uno podría pensar que el término discriminación denota una actitud ética negativa, pero en algunos casos se puede hablar de una discriminación positiva, y es aquella que se usa eh, para, ¿qué se puede utilizar? Para restaurar, digámoslo así, reivindicar mejor derechos en algunas poblaciones que se han visto por algún motivo excluidas, ¿cierto? Digamos, como puede ser el caso, se puede simplificar, por ejemplo, los cupos prevalentes en las universidades públicas para comunidades indígenas. Es un caso de discriminación que es positivo y que lo que busca es subsanar, digamos, esta brecha con poblaciones que han sido excluidas. Y hay unos grupos de riesgo grandes, como los niños, los pacientes con enfermedades mentales o personas que conviven con la infección por el virus del VIH, que los coloca por su estado de exclusión y de discriminación en situaciones de riesgo para, para la vulneración de este derecho en VIH. Y es importante tener en cuenta que la UNESCO también es un llamado a cómo la discriminación puede ser consecuencia del progreso técnico, del progreso científico, y digamos que nos hace un llamado de alerta a todos estos nuevos avances, especialmente a la manipulación genómica, la cual puede traducirse a futuro en en una, en una pérdida, digamos, de tolerancia a las diferencias o la disminución de capacidades. Digamos que no es el papel de de la bioética el desarrollo de la ciencia, pero sí hacer un llamado de alerta acerca de las implicaciones que tienen esto en la reconfiguración, la concepción de los valores. ¿Sí? En resumen, entonces tenemos un paciente extranjero, entra sin acompañantes, con una herida por arma de fuego, quien, como ya vimos en toda esta revisión temática, presenta un pésimo pronóstico, un pronóstico vital, un pésimo pronóstico neurológico, y al final el paciente fallece sin acompañantes, solo en la unidad de cuidados intensivos, producto pues de una infección asociada al cuidado de la salud. Entonces, en el curso de acción, lo que podemos concluir a grandes rasgos es que lo primero que se debe hacer es velar por el bienestar y el beneficio del paciente
sobre, pues, sobre todas las cosas, ¿cierto? Y podemos ver que, como lo dijimos al principio, éticamente en el caso se actuó conforme a los principios bioéticos propuestos por la UNESCO y hubo una reorientación del esfuerzo terapéutico cuando ya el paciente no contaba con posibilidades eh, de, de respuesta. Sí, y si bien hemos traído un caso que no encarna en sí un conflicto bioético, un conflicto entre los valores, digamos, porque como vimos el equipo médico tratante actuó conforme a los diferentes principios bioéticos. Eh, Hay una pregunta entonces muy importante, y es el por qué escogimos este caso y por qué quisimos trabajarlo. Y eso entonces lo hicimos para que sea una actividad académica, de una invitación a la reflexión y el diálogo de cómo los médicos somos garantes de la autonomía de nuestros pacientes, cómo somos también garantes de su libertad y a partir de esta desigualdad que encarna en sí mismo el el acto médico, tenemos una responsabilidad con nuestros pacientes, una responsabilidad sobre los tratamientos e intervenciones que estamos planteando. Y si bien las corrientes filosóficas contemporáneas propenden a defender, ¿cierto?, la autonomía sobre el paternalismo, digamos que hay algunas situaciones extremas en en las cuales el paciente no puede participar activamente de la toma de sus decisiones, ergo debe haber algún tipo de, de paternalismo, digámoslo así, para la toma pues, de decisiones en esos casos, que repito, son casos extremos y que no deben ser, pues, debe ser de la actual norma, ¿cierto? Eso era todo lo que tenía para contarles. Esta fue la revisión del tema y los invito entonces a que abramos un espacio de discusión, un espacio de diálogo, ¿sí? Un espacio de diálogo acerca de lo que acabamos de mencionar. Eh, Cedo entonces el espacio al público para preguntas, sus opiniones. Muchas gracias. Bien, buenos días. Mientras se animan a compartir sus reflexiones, yo felicito a Sebastián Barrera por la presentación que ha hecho, pero especialmente por la sensibilidad que tuvo para la selección de este caso y que ya él les explicó en qué estuvo basado. Reflexionar es un ejercicio cotidiano que necesitan todos aquellos dedicados a la atención de pacientes. En este momento hay una preponderancia de la autonomía por las razones que ya fueron expuestas y eso en ocasiones genera algunas dudas en los equipos tratantes y fue la pregunta original que tuvo Sebastián para elegir el caso, y es: ¿qué hacemos con este paciente que está solo? No tenemos a quién acudir para conocer cuál sería su voluntad, y entonces cómo debe haber tranquilidad con respecto al ejercicio médico paternalista plenamente justificado en una situación como esta, donde el se le ofrece al paciente todo aquello que él necesita, sin discriminación, sin estigmatización y en función, insisto, en su mayor beneficio. Sin la preocupación porque no pueda ejercer su autonomía o porque no tengamos un representante legal. Entonces, me parece que la presentación ha sido muy clara en ese aspecto de la justificación del paternalismo médico en algunos escenarios clínicos.